Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar esta nueva clase, la clase número 7 de filosofía. Estábamos trabajando, habíamos comenzado la semana pasada a desarrollar lo que es la unidad 3 del programa de filosofía, que tiene que ver con el problema o con la pregunta acerca del conocimiento, con lo que en filosofía llamamos la nociología, la pregunta por el conocimiento. La clase pasada habíamos, por un lado, presentado al problema del conocimiento como un problema filosófico y habíamos presentado una de las grandes respuestas más importantes que la historia de la filosofía ha dado al problema del conocimiento, que es la respuesta de Descartes. Obviamente, si bien el problema del conocimiento es un problema que atraviesa toda la historia de la filosofía y que está presente desde sus inicios, es un problema y es una pregunta filosófica que adquiere particular importancia durante la modernidad y a partir fundamentalmente de los problemas científicos y filosóficos que el contexto de la modernidad europea trae para los pensadores de ese momento. Entonces, en ese contexto de la modernidad, de la Europa, puntualmente en Francia del siglo XVII, ubicábamos a René Descartes. Vamos a trabajar en la clase de hoy con otras dos teorías que dan respuestas diferentes a la pregunta por el conocimiento. También son dos teorías que se ubican en la modernidad, un poquito después que la figura de Descartes. Van a ser dos teorías que van a aparecer en la modernidad del siglo XVIII. Cuando hablamos en Europa del siglo XVIII, hablamos de lo que se llama el siglo de las luces, es la época de la ilustración, del iluminismo, que en filosofía es importante y pone en primer plano el problema por el conocimiento y el problema de el conocimiento científico puntualmente. Bueno, vamos a empezar, les voy a compartir mi pantalla. A ver aquí y aquí. Excelente. A ver si la están viendo. Bien, ahí está. Vamos a comenzar entonces a presentar a este filósofo inglés, David Hume, del siglo XVIII. En realidad es escocés, no inglés, y como les decía recién, lo ubicamos en el contexto de la Ilustración. Muy brevemente, y simplemente para contextualizar este pensamiento, cuando hablamos de Ilustración hablamos de un movimiento intelectual, literario, artístico, científico también, que se da en Europa en el siglo XVIII y que se caracteriza básicamente por la idea de que los progresos científicos y tecnológicos por sí mismos iban a traer un mundo mejor y un mundo más feliz. La época de la Ilustración es una época de fuerte confianza en la razón, en el avance del conocimiento, y es una época en que Europa está, digamos, deslumbrada, maravillada. Ustedes calculen que en muy pocos siglos Europa descubre un montón de cuestiones nuevas, que muchas ya existían en realidad. Por ejemplo, la imprenta no es un descubrimiento europeo, sino chino, pero Europa en este momento lo descubre y se lo apropia, como muchas otras cosas. Eh, pero imagínense, qué sé yo, bueno, la imprenta, la posibilidad de navegación eh, a tierras lejanas, que les permite también, imagínense, el desarrollo científico y tecnológico que les había permitido llegar desde Europa hasta América navegando, eh, avances en materias de, qué sé yo, mapas, brújulas, bueno, recién hablamos de la imprenta, el descubrimiento de las leyes de gravitación, el descubrimiento de las leyes que guían el movimiento de los astros, estas teorías astronómicas que explican que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés. Es decir, todos estos descubrimientos científicos y tecnológicos generaban como un espíritu de confianza, de fe en esos avances, y como una idea de que la humanidad iba, digamos, por buen camino. Obviamente esta era una creencia o una fe de los europeos, ¿no es cierto? Europa iba por buen camino. Y en este contexto de ilustraciones que tenemos que ubicar a la figura de este filósofo escocés, David Hume, en la Inglaterra, en Escocia. La obra en la que nos vamos a guiar para explicar
algunas cuestiones importantes de la teoría del conocimiento de Hume. Es una obra que él escribe siendo muy joven. En la ficha de cátedra tienen ahí un breve repaso de la vida de Hume. Fue como un niño prodigio, ¿no?, que fue a la universidad muy joven, y este libro, este texto filosófico, lo escribe teniendo solamente 23 años. En el Tratado de la Naturaleza Humana, lo que Hume se propone es tomar como modelo a las ciencias naturales. Recién hablábamos de que la Ilustración es un periodo de fuerte confianza en el avance científico y tecnológico. Entonces lo que va a pretender Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana es explicar a la naturaleza humana, es decir, explicar al espíritu humano, de la misma forma en que las ciencias naturales habían conseguido explicar a la naturaleza. Hay una creencia entonces de que la vida humana, la vida psíquica, la personalidad, las formas de conocer pueden ser explicadas científicamente, así como las ciencias naturales habían podido explicar científicamente las leyes físicas y naturales. Y este es el objetivo que se propone el filósofo escocés en el Tratado de la Naturaleza Humana. Fíjense que es una intención un ejemplo bien claro del espíritu ilustrado del que hablábamos recién. Y para explicar la naturaleza humana, basado precisamente en los descubrimientos y los avances que habían conseguido en ese momento las ciencias naturales, lo que hace Hume es usar como base el método científico de las ciencias naturales, que es el método experimental, que es un método científico que se basa fundamentalmente en validar la experiencia sensible, la información que nos llega a través de los sentidos. Es la experimentación, la experiencia sensible, la que vale como fuente de conocimiento para David Hume. Y de ahí que a la corriente nociológica de Hume se la conoce como empirismo. Si Descartes había sido representante del racionalismo, David Hume va a ser representante del empirismo, y desde este lugar es que se va a pelear y va a discutir fuertemente con las teorías de René Descartes. En definitiva, el empirismo lo que va a sostener es que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. A diferencia de Descartes, que creía que la razón era la fuente principal de conocimiento, para el empirismo no va a ser la razón la fuente principal de conocimiento, sino la experiencia sensible. Hay que decir que el empirismo no es un movimiento que aparece con David Hume. Vemos a David Hume porque Hume va a ser quien lo va a llevar como al extremo más radical, pero el empirismo ya había sido una corriente que había sido postulada por Francis Bacon en el siglo XVII, contemporáneo a Descartes. Ya Bacon le discute a Descartes, o Bacon propone otra mirada del conocimiento diferente a la cartesiana, en donde lo que rescata no es la razón y la lógica, sino la experiencia sensible. Y también el inglés John Locke, del siglo XVII, había propuesto una mirada empirista sobre el conocimiento. Nosotros tomamos la teoría de Hume, que no es el primer filósofo empirista, pero sí es quien va a llevar al empirismo a un extremo, digamos, más radical, quien lo va a llevar al máximo, al máximo de sus posibilidades, a esta idea de que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, para Descartes sostenía o creía que en el espíritu humano había ideas innatas. Si recordamos, por ejemplo, las ideas matemáticas y lógicas para Descartes eran ideas innatas que la razón ya traía de fábrica. Lo mismo ocurría con la idea de Dios. Descartes considera la idea de Dios como una idea innata en el espíritu humano. Para el empirismo, los empiristas van a sostener que en el espíritu humano no hay absolutamente ninguna idea previa, que el espíritu humano es como una hoja en blanco, como una tabula rasa. Estas teorías filosóficas van a dar lugar más adelante, más tarde, a las corrientes psicológicas que ustedes seguramente estudiarán en psicología, como las teorías conductistas, ¿no?, que se basan en esta idea empirista para educar a los niños y a las niñas, esta idea de que, bueno, en el espíritu humano no hay absolutamente nada, el espíritu humano es una hoja en blanco, y es la experiencia sensible y la experimentación con el mundo lo que va a permitir que se construyan los conocimientos. Y después, por último, con respecto a las posibilidades de la metafísica, la mayoría de los empiristas no van a creer que sea posible la metafísica como objeto de conocimiento.
¿Qué es la metafísica? La metafísica es la parte de la filosofía que trabajamos en la unidad 2, que de alguna manera se pregunta por lo real. Para el siglo XVIII, la mayoría de los filósofos sostenían que la metafísica trabajaba o trataba de responder fundamentalmente a tres cuestiones. La pregunta por la existencia de Dios, es decir, la pregunta por si existe o no una realidad suprema, la pregunta por la inmortalidad del alma, es decir, por el yo, y la pregunta por la libertad humana, es decir, por el intercambio del yo y el mundo, si somos libres o no, si tenemos un alma inmortal o no, y si existe Dios o no. Esas eran como las tres preguntas por excelencia que se hacía la metafísica para el siglo XVIII. Si recordamos a Descartes, Descartes sostiene que la existencia de Dios es una verdad que puede ser descubierta y demostrada por la razón. Si volvemos a la semana pasada, recuerden que para Descartes la existencia de Dios es una certeza, la segunda certeza que él descubre y que él considera que tiene que existir verdaderamente a raíz del principio de causalidad. Es decir, que por el simple funcionamiento de la razón, el racionalismo cree que los objetos de la metafísica pueden ser conocidos porque pueden ser comprendidos y captados por la razón. El empirismo va a tener una mirada diferente sobre la metafísica, va a creer que la metafísica no es posible como conocimiento científico porque no hay experiencia sensible de los objetos de los cuales la metafísica habla. Yo no me cruzo a Dios caminando por la calle, no tengo una experiencia sensible de Dios, por lo tanto no puedo hablar de Dios como si fuera objeto de un conocimiento científico, como si puedo hablar de la naturaleza. Esta va a ser entonces la postura de David Hume, que fíjense que va a ser muy crítica y cuestionadora de las ideas que planteaba Descartes, que habíamos trabajado la semana pasada. ¿Cómo explica David Hume la experiencia sensible? Para David Hume, todos nuestros actos de conciencia, todos nuestros conocimientos sobre el mundo son percepciones. Él las va a denominar percepciones. Y Hume cree que nuestras percepciones son de dos tipos. Un tipo son las impresiones y otro tipo son las ideas. ¿Qué son las impresiones y qué son las ideas? Las impresiones son las percepciones directas que tenemos sobre el mundo. Y esa experiencia sensible, esa experimentación, esa percepción directa del mundo, puede provenir de dos fuentes. Puede provenir del mundo externo, que son las impresiones de la sensación, o puede provenir de mi propia interioridad, que es lo que Hume denomina impresiones de la reflexión. Yo puedo tener experiencia de dos tipos, del mundo que está fuera de mí o de mi propia interioridad. Por ejemplo, estoy viendo a mi perra echada en este momento en el sillón, esa es una impresión de la sensación. Mis sentidos, mi vista, está viendo en este momento a mi perra durmiendo en el sillón, se aburrió, o pobrecita, obvio, de la clase de filosofía. Y una impresión de la reflexión sería, qué sé yo, si estoy triste, si estoy contenta, si tengo hambre, si no, esas sensaciones que provienen de mi propia interioridad. Esas son las impresiones. Y las ideas son percepciones derivadas de las impresiones. Las ideas provienen de la memoria y de la imaginación y tienen que ver entonces con el recuerdo o con la imaginación de algunas impresiones que hemos tenido. Por ejemplo, pensar en este momento en las clases que teníamos en el instituto es una idea que proviene de la memoria, del recuerdo de clases de las que sí he tenido impresión en algún momento. Entonces, de esta manera clasifica Hume todas las percepciones y de esta manera va a clasificar Hume o va a pensar a Hume la forma en que las personas conocemos el mundo y nos contactamos con el mundo. Fíjense que es radicalmente diferente esta concepción del conocimiento de la que había propuesto Descartes. Con respecto a las percepciones, algunas cuestiones. ¿Qué diferencia hay entre impresiones e ideas? No hay una diferencia esencial. Las impresiones y las ideas no son cosas sustancialmente diferentes. En definitiva, impresión e ideas son lo mismo, nada más que la diferencia entre ambas tiene que ver con la cantidad, es una diferencia cuantitativa. Hume dice en el Tratado de la Naturaleza Humana que la diferencia entre impresiones e ideas es una diferencia de intensidad y de vivacidad. Es decir, las impresiones son más intensas y más vivaces que las ideas,
porque las impresiones las tengo en este momento, es una percepción presente y por lo tanto es más fuerte y más vivaz que un recuerdo. Sentir en este momento un olor muy feo es una impresión mucho más directa y vivaz, mucho más intensa, perdón, que recordar mañana el olor feo que sentía hoy. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la diferencia entre una impresión y una idea no es una diferencia sustancial, sino una diferencia simplemente de intensidad. Además, otro señalamiento importante es que esas percepciones, tanto las impresiones como las ideas, pueden ser simples o complejas. Las percepciones simples, es decir, las impresiones o las ideas simples, son aquellas que no puedo separar, que no puedo descomponer en partes más simples. Mientras que las percepciones complejas son aquellas que sí se pueden descomponer, que se pueden desarmar en diferentes impresiones o en diferentes ideas. En realidad, prácticamente cualquier percepción que podamos pensar de nuestra vida cotidiana es compleja. Es raro que tengamos una impresión o una idea simple. Qué sé yo, la impresión de este mate, yo la puedo es una impresión compleja, ¿sí? Porque la puedo desarmar, qué sé yo, en la impresión del color marrón, en la impresión del color gris, en el sabor del mate, en la textura, es decir, todas esas serían las impresiones simples que conforman a la impresión compleja, que es la del mate como totalidad. Esta distinción entre percepciones simples y complejas va a ser importante porque es la que le va a permitir explicar a Hume algunas cuestiones importantes con las cuales se va a pelear con el racionalismo de Descartes y de otros racionalistas. Digo Descartes porque es con quien nosotros trabajamos. La idea fundamental de Hume es que todo nuestro conocimiento se deriva de impresiones, es decir, que no existe absolutamente ninguna idea en nuestro espíritu que no haya sido antes o que no haya sido previamente una impresión. Todos nuestros conocimientos, todos, absolutamente todos los conocimientos que tenemos se derivan de impresiones sensibles, se derivan de impresiones ya sea de la sensación o de la reflexión. Fíjense la diferencia con Descartes, no hay nada innato. Todas las ideas que tenemos en la razón, en algún momento fueron impresiones, ya sea de la sensación o de la reflexión. Entonces, a partir de esto, es que Hume va a pensar lo que él denomina leyes de asociación de ideas. Para Hume, la naturaleza humana, el espíritu humano, funciona naturalmente siguiendo determinadas leyes que le permiten asociar ideas. Esas leyes son básicamente tres. Por un lado, la primera es la ley de semejanza, es decir, naturalmente nuestro espíritu tiende a agrupar o tiende a pensar juntas cosas semejantes. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en una manzana, y a continuación les digo, piensen en otra cosa, probablemente van a pensar en cosas que se parezcan a la manzana. Pueden pensar, qué sé yo, en otras frutas, o pueden pensar en otros objetos verdes, es decir, por ley de semejanza, tendemos a pensar algo que se parece, y tendemos a agrupar juntas a las ideas que se parecen. Por otro lado, la segunda ley es la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo. Nuestro espíritu tiende a agrupar en forma conjunta a las ideas que normalmente, cuando son impresiones, se nos presentan juntas en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes, qué sé yo, si pensamos en los bancos del instituto, probablemente junto con el banco pensemos el pizarrón, pensemos el aula, pensemos, ¿no?, los diferentes objetos que cuando percibimos esos bancos se nos presentan juntos con el banco en el espacio y en el tiempo. Naturalmente nuestro espíritu tiende a agrupar los objetos que se nos aparecen juntos en tiempo y espacio. Y la tercera ley es la ley de causalidad. Nuestro espíritu tiende naturalmente a pensar a las diferentes ideas o a los diferentes fenómenos bajo la idea de causa y efecto. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, naturalmente pienso en la lluvia y pienso en lo que la lluvia moja, ¿no?, en la consecuencia de ese objeto que es la lluvia. Estas leyes de asociación de ideas le permiten a Hume formular entonces el principio del empirismo y explicar
¿cuál va a ser el criterio para distinguir las ideas verdaderas de las falsas? ¿Cuál es el criterio para distinguir las percepciones verdaderas de las falsas? Hume dice, este es el principio del empirismo, lo tienen ahí escrito. Todas nuestras ideas o percepciones más débiles son copia de nuestras impresiones o percepciones más vivaces. No hay ninguna idea que esté en nuestra mente que no sea copia de alguna impresión. Hume, con este principio, va a explicar, en la ficha de cátedra tienen, bueno, cómo demuestra este principio. Él lo demuestra diciendo que pensemos en cualquier idea, por más compleja que sea, y vamos a ver qué se ve. Disculpen, hace un ratito me dejó de andar la aplicación, así que va a quedar un poquito cortadito el video. Retomo la explicación desde donde se me había cortado la explicación. Sigamos entonces, estábamos explicando el principio del empirismo. Decíamos que Hume piensa el conocimiento como derivado total y absolutamente de las impresiones sensibles, que esas impresiones luego se convertían, o digamos, el recuerdo, la imaginación de esas impresiones eran las ideas, producto de la memoria o de la imaginación, y tanto impresiones como ideas eran percepciones. Entonces él formula este principio del empirismo que dice que todas las ideas o percepciones más débiles son copia de nuestras impresiones o percepciones más vivaces. Decíamos que demuestra este principio de dos maneras. Una de las maneras era invitándonos a recordar o a imaginar cualquier idea, por más compleja que sea, y a comprobar cómo los diferentes elementos de esa idea provienen de impresiones sensibles. Y el otro argumento que Hume propone para explicar el principio del empirismo es que comprobemos cómo las personas que tienen alguna discapacidad de los sentidos, es decir, las personas ciegas o las personas sordas, no se hacen ideas correspondientes a esas impresiones. Hume sostiene que una persona ciega no se puede hacer una idea de los colores porque no tiene impresión sensible de los colores, o una persona sorda de los sonidos. Incluso con ideas muy complejas. Él dice, bueno, pensemos, qué sé yo, en cualquier idea, qué sé yo, en un unicornio. Sí, es cierto, tenemos la idea de unicornio y nunca vimos un unicornio. Pero, dice Hume, sí hemos visto, sí hemos tenido impresiones de cuernos y sí hemos tenido impresiones de caballos. Y el espíritu humano, ejerciendo esas leyes de asociación de ideas de las que hablábamos recién, desarma la idea de caballo, no une la idea de caballo con la idea de cuerno, e inventa así una idea nueva. Pero esa idea nueva, por más compleja que sea, remite a ideas más simples, remite a impresiones simples que en algún momento hemos tenido, o más. El ejemplo clásico que da Hume es el de una montaña de oro. Jamás en la vida vimos una montaña de oro y sin embargo podemos imaginar una montaña de oro porque sí hemos visto montañas y sí hemos visto oro. Así explica Hume cualquier idea, por más compleja que sea. El tema es que, bueno, él dice, en nuestro espíritu hay ideas que tienen validez objetiva, hay ideas que no tienen validez objetiva. La idea de unicornio, la idea de montaña de oro, la idea de la sirenita, la idea de un monstruo de 7 cabezas, son ideas que no tienen validez objetiva, porque no son ideas que provengan directamente, que se corresponda en sí misma a una impresión, sino que son ideas que se corresponden a otras impresiones que después nuestro espíritu combina a través de la imaginación de formas diferentes a partir de leyes de asociación que ya señalamos. Entonces, para Hume, el criterio para distinguir los conocimientos verdaderos de los falsos, el criterio para distinguir las impresiones que tienen, perdón, las ideas que tienen validez objetiva de las que no tienen validez objetiva, es que esa idea debe corresponderse con una impresión sensible. Las ideas que no se corresponden con impresiones sensibles, sino que son producto de la combinación de otras impresiones, no tienen validez objetiva para Hume. Fíjate qué diferencia con Descartes. Para Descartes, disculpen, estamos complicadas hoy con ahí está. Para Descartes, decía, la validez de una idea estaba dada porque se apareciera en forma clara y distinta a la razón.
Descartes decía que las ideas que se aparecían como indudables a la razón, que se aparecían con certeza a la razón, eran válidas. Por ejemplo, la idea de Dios o el yo. ¿Por qué el yo es una idea, es una certeza, es una idea verdadera? Porque se presenta en forma inconfundible, en forma indudable a la razón. Para Hume no, para Hume el criterio no va a estar dado por la validez, por el funcionamiento de la razón, sino por si se corresponden o no a impresiones sensibles. Con este criterio, Hume va a cuestionar varias de las ideas que propone Descartes, la idea de sustancia, la idea de causalidad, la idea de alma, pero nosotras vamos a tomar una sola idea como ejemplo, que es la crítica que Hume hace a la idea de Dios. ¿Qué es lo que piensa Hume de Dios? Ustedes recordarán, ya lo dijimos, que para Descartes la idea de Dios responde a una realidad objetiva, porque si él la piensa, tiene que existir porque de lo más perfecto, porque lo más perfecto no puede provenir de lo menos perfecto. Para Hume la cuestión va a ser muy diferente. Dios es una idea compleja, tal y como dijimos recién, y es una idea compleja que se deriva simplemente de exagerar o de potenciar cualidades humanas de las que sí tenemos impresiones sensibles. Yo tengo impresión sensible de situaciones o de acciones o de conductas o de personas que son más o menos buenas, más o menos justas, más o menos poderosas. Entonces lo único que tengo que hacer es agarrar esas ideas de poder, de justicia, de bondad, llevarlas al máximo, exagerarlas, unirlas en un objeto y ahí tengo la idea compleja de Dios. El hecho de tener la idea compleja de Dios, multiplicando al infinito ideas que sí se corresponden a impresiones sensibles y combinándolas de manera diferente, es exactamente para Hume la misma operación que hablábamos recién cuando pensamos en la idea de unicornio o en la idea de monstruo de 7 cabezas o de montaña de oro. El hecho de tener la idea no nos dice nada para Hume acerca de la realidad del objeto. El hecho de que tengamos en nuestra cabeza la idea de Dios no significa de ninguna manera que Dios tenga que existir para Hume. Fíjense entonces cómo tiene una mirada de Dios muy diferente a la que había planteado Descartes y sostiene que Dios no puede ser demostrado científicamente. Hume tuvo, bueno, cuando lean la ficha de cátedra van a ver, tuvo bastantes problemas con la iglesia, con los poderes establecidos de su época, porque bueno, a raíz de estos postulados se gana como la fama de ser un filósofo ateo. En realidad, la postura de Hume ante Dios, ante el alma inmortal, ante las ideas metafísicas, no es una postura, si se quiere, atea. Hume sostiene que no podemos afirmar tampoco que Dios no exista. Lo que mantiene Hume es una postura escéptica. Cuando nosotros la clase pasada distinguíamos la duda escéptica de la duda metódica, decíamos que la duda de Descartes no era escéptica, que la duda de Descartes era metódica porque es un método de conocimiento y no es una duda real. En el caso de Hume sí tenemos una duda escéptica. Para Hume no podemos de verdad afirmar la existencia de Dios, sino que la existencia de Dios, por lo menos en materia de conocimiento, merece ser suspendida, digamos, como juicio de verdad. Sí podemos, por supuesto, creer por fe en la existencia de la divinidad, pero no se trata de un conocimiento que pueda ser demostrado como pretendía Descartes. Bueno, y hasta aquí, y a pesar de los accidentes, llegamos con la explicación de Hume. En otro videíto vamos a tomar la explicación del otro filósofo que vamos a trabajar hoy, de la otra corriente que explica el conocimiento, que es la de Immanuel Kant.